¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hemos recorrido 5 años, un poco más de 5 años juntos aquí en BTV, Uruguay, con este uno por uno, una propuesta intimista, una propuesta que intentaba y ha intentado, y yo creo que lo ha logrado con creces, entrar en otras dimensiones de nuestros entrevistados. Estamos llegando al final de este ciclo, que fue muy importante para nosotros, que agradecemos muchísimo que ustedes nos hayan permitido seguir entrando en sus hogares como referencia periodística. Nosotros vamos a continuar en la red que hemos armado para ustedes, que se llama Raquel Daruech TV en YouTube. Allí podrán tener los archivos de toda nuestra larga carrera, notas y entrevistas excepcionales que no tienen copia y que son únicas, inéditas. También el acontecer cotidiano y las noticias permanentes que surjan en nuestro país. Por ejemplo, ahora estamos en el Ministerio del Interior, porque vamos a entrevistar en segundos al propio ministro Bonomi. Muchos temas se han abordado estos días. Nosotros hemos entrevistado al fiscal Subía, hemos hablado de muchos temas con él. También está en nuestro canal Raquel Daruech TV o RDTV, si ustedes quieren así llamarlo más cómodamente. Allí se suscriben, le dan a una campanita, tocan una campanita y eso le va a ir recordando permanentemente y avisando permanentemente de los nuevos materiales que vamos subiendo. Pero ustedes pueden entrar y está todo dividido en categorías, políticos, deportistas, culturales, místicos, en fin, todo esa cantidad de programas que en estos 34, casi 35 años de periodismo independiente y continuo hemos realizado, sin ningún año sabático. Yo hacía una broma hace unos días por Twitter, decía, Susana Jiménez con sus 30 años en televisión está preparando un Gran Rex. Un Gran Rex es un gran teatro argentino, iba a ser una gran fiesta. Nosotros, en lo particular y en lo personal, con 35 años casi ininterrumpido y sin año sabático, los invitamos a seguir reflexionando, pensando este país y confiando en que nosotros podemos dar en esta vida y en esta, digamos, condición de seres humanos pensantes, en este plano de lo material y espiritual, podemos dar nuestra mejor versión. No solo podemos dar, debemos dar nuestra mejor versión. En instantes, la entrevista con el ministro. Eduardo Bonomi nació en Montevideo en 1948. Es el actual ministro del Interior. Anteriormente se desempeñó como ministro de Trabajo. Lo apodaron El Bicho. Fue integrante de la guerrilla Tupamara. Lo detuvieron en 1972 y fue liberado en 1985. Restablecida la democracia, volvió a la militancia política, integrando el Comité Central del MLN Tupamaros. En 1989 presentamos el Movimiento de Participación Popular y nos integramos formalmente al Frente Amplio, la mayor expresión de unidad política de las luchas del pueblo uruguayo. Fue uno de los fundadores del Movimiento de Participación Popular, MPP, sector por el que fue electo diputado primero y senador después. Hay que pelear por el tercer gobierno del Frente Amplio. Hay que lograr que se concrete el programa histórico del pueblo uruguayo. Y como estamos hablando y nos tomaron hablando con el ministro y él me dice, pregúntame la apertura del ministro para que yo le pregunte todo lo que tengamos, y así es. El Ministerio del Interior lo que tiene que hacer es atacar a los delincuentes. Y eso no es política de mano dura ni de mano blanda, es política de mano justa. Prevención, disuasión, represión. Como les prometí, amigos, en la introducción,
Estamos hablando con el ministro del Interior, antes y durante muchos años el 791 para los cabalistas. ¿Qué era el 791? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Cuando estuve preso en el penal de Libertad, me habían asignado ese número, por orden de llegada. Fui el 791 en llegar. De llegar. Llegamos 5 juntos y bueno, ahí nos tocó a uno el 789 y a otro el 793. ¿Y el apellido nunca? No, el apellido estaba en la puerta de la celda, al costado, estaba la foto, el número y el nombre, eso sí, pero no usaban el nombre, usaban el número. Usted sabe, ministro, que como periodista y junto con mi hija mayor, que en ese momento era niña, yo como periodista, fuimos a hacer la salida de los presos políticos, unas imágenes que tienen muchísimos años, ¿no? Porque estamos hablando de ¿qué año? ¿1985? 10 de marzo del 85 está hablando. 10 de marzo del 85. ¿Usted nos vio de lejos o no? No, yo vi... ¿Usted estaba preso todavía? Yo estaba preso y estaba del lado... La celda mía estaba del lado contrario a la ruta, pero yo contaba que estaba conversando con 2 compañeros en la celda de ellos. En ese momento podíamos cambiarnos, teníamos recreo más largo, la celda quedaba abierta a partir de que nos despertábamos hasta después de almorzar. Ahí tenía 2 horas de cierre, la volvían a abrir hasta la noche y estaba del lado de la ruta. Entonces veía que había gente que quería entrar al penal, camiones, ómnibus, autos, los ómnibus no, la gente caminando, habiendo bajado, quería entrar al penal y los corrían con perros. Entonces retrocedían y ya continuamente querían entrar por otro lado, era continuo eso. Y después se vio, pero ahí yo ya no lo vi del todo porque ahí tuve que volver nos dijeron vayan a su celda que lo vamos a soltar, y mi celda estaba del otro lado. Pero había una larga fila de presos caminando hacia la libertad, digamos, hacia la ruta 1. Que irían con... Y ahí estábamos nosotros y las familiares. Sí. Yo después vi videos de esa situación, pero lo vi más adelante. Y vi saliendo gente que estaba en el mismo piso que nosotros en ese momento. Pero fue toda una situación complicada. Además, el día antes los familiares nos habían dicho en la visita, el sábado 9, que el domingo o nos soltaban o nos iban a buscar. Y bueno, cuando empezamos a ver gente tratando de entrar, dijimos, bueno, nos vienen a buscar. Pero inmediatamente, cuando vimos eso, un sargento de piso, yo estaba fuera de mi sector, en ese momento se podía cambiar también, me dijo que volviera a mi sector, que fuéramos a la celda que nos iban a soltar. Ahora, ministro, de 791, ¿cuántos años? Y en el penal de Libertad estuve desde enero del 73 hasta marzo del 85. Del 85. Más lo que estuve en cuartel. ¿En total? Y se acercó un poco, me faltó 2 meses, 3 meses para los 13 años. ¿Alguna vez pensó volver a entrar al penal de Libertad, pero como ministro del Interior de un gobierno democrático? No, como nunca pensé ser ministro. Nunca deliró tanto. Nunca, no, podía estar mal de vez en cuando, pero para tanto delirio no me daba. No. Y fui al penal 2 veces. Próximo a las 17 horas, en el camino de acceso al penal de Libertad, están aguardando ya miles de personas, familiares, amigos y ciudadanos en general, la libertad de estos primeros ciudadanos que recobran en el día de hoy, 10 de marzo, los primeros 200, como decíamos, liberados. Nosotros hemos podido conversar con algunos senadores de la República que nos han anticipado cuáles van a ser las personas
que salen liberadas. De un momento a otro se espera entonces que salgan caminando en este trayecto y se van a ir anunciando sus nombres para que sus familiares aquí presentes logren identificarlo. Aguardaremos entonces las próximas novedades. ¿Cuántas libertades, según su conocimiento, quedarían estipuladas en el día de hoy? Tengo entendido que van a ser alrededor de 200 y quedan 63 presos políticos todavía por algunos días más. Lo fundamental es que se da un paso, y un paso básico, en todo este proceso de retorno a la democracia y de retorno pacífico a la democracia. Compañeros, está conmigo acá el diputado Álvarez, el senador Rodríguez Camuso. Estuvimos hablando con el oficial, los van a liberar, van a venir caminando hasta acá, en grupos. Lo único que nos piden, compañeros, y vamos a hacerlo bien para que todos podamos verlos, saludarlos, vamos a no corrernos hacia adelante y apuramos la liberación de todos, ya está todo pronto. Si nos quedamos quietos acá y le abrimos camino a los compañeros, ellos van a salir caminando en grupos, ¿de acuerdo? Salen con ropa de gimnasia la mayoría para no tener que alcanzarles la ropa. Así se puede ordenar rápidamente, ¿de acuerdo? Por favor, corran la voz hacia atrás. ¿Por qué fuiste detenido? Por el Movimiento de Liberación Nacional. ¿Qué reflexión ante el pueblo que te está esperando hoy? La inmensa alegría de poder participar en la construcción de un tiempo nuevo para nuestro pueblo, junto a la clase obrera y los trabajadores uruguayos. ¿Qué representaron para ti todos estos años? Significaron un sector de nuestro pueblo del cual sistemáticamente pudimos extraer fuerzas para vencer sobre los límites que nos imponía la dictadura. ¿Y ahora qué esperas de la libertad? Esperamos poder participar en la construcción de un tiempo distinto en lo que se refiere a la calidad de la vida para nuestro pueblo, construido colectivamente, con un ánimo de creación, humildemente. Bueno, muchas gracias. El 10 de diciembre, el fiscal Gustavo Subía publicó en su cuenta de Twitter un video con el siguiente mensaje. ¿Conocen esta realidad? ¿Se entiende lo que quiero transmitir cuando hablo de una cultura de impunidad y lo mal que enfocamos el tema? Ciegos. El video muestra a integrantes de la banda del Tato, que en ese momento celebraban la muerte de Gerardo Algorta, conocido narcotraficante del barrio 40 Semanas, el cual fue asesinado de 8 balazos. Bueno, yo voy a decir que se ve una cantidad de gente disparando al aire. ¿Qué bandas son y quiénes son? No sé. ¿Pero están identificados? No sé. Yo lo que veo es gente tirando al aire y es lamentable. En el video se puede ver una pistola Glock, una Versa, una metralleta y una carabina. La pistola Glock es de uso policial y efectivamente hace mucho tiempo, hace añares, que tiene pistola 9 milímetros como la Glock. Y la pistola 9 milímetros, si uno tiene razones, la puede comprar en una armería. ¿Las otras armas, ministro, son comunes en el ámbito delictivo o llaman la atención? No, hay una de las que muestran, sí, de uso militar, no es de la más moderna, pero es la que usaban los militares en otro momento. Y bueno, cómo accedieron, no sé. ¿Les sorprendieron las imágenes de esta gente festejando la muerte supuestamente de un cabecilla de una banda de narcotraficantes? La verdad que no, porque ya ha habido muchos videos
en que han tirado al aire o tirado, que los cuelgan ellos mismos, porque en realidad hay que tener en cuenta que esto es producto de una guerra entre bandas. Y lo que estaban mostrando con eso era que tenían fuerza, que tenían armas. Y era quienes están en esa guerra sin tener demasiado, y ahí recuperaron armas. Entonces, hay una imagen que con audio que es muy clara, que es alguien que está tirando al aire con el arma, creo que es una carabina M2, que es de uso, o por lo menos era de uso militar, que cuando tira dice, ay, 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 mi gente chorra. Sí. Sí, está mostrando, y decía, además decía... Parece del Caribe o de otro lugar, o de Ciudad del Este, sin querer estigmatizar esos lugares, ¿no? Pero no parece Uruguay. No, en esos lugares, en el Caribe, en Centroamérica, en Colombia, en México, en todo eso, Salvador, Guatemala, los maras en Salvador. Es mucho más cotidiano que esto, pero algunas se había visto. La cuelgan ellos mismos. Sí. Después la gente lo reproduce. Lo subió el fiscal de Subía. Sí, lo subió. No fue el que lo subió. La primera vez. No, cuando él lo subió ya estaba subido en las redes. Él lo que hace es agregarle comentarios. Con respecto a la impunidad y con respecto a un montón de cosas. Sabe que yo entrevisté a Subía hace 15 días y él se expresó en términos contrarios a la pena de muerte, a la cadena perpetua, a la castración química, a varias medidas de esta fuerza. Y él está reconocido como un fiscal muy duro. Sin embargo, tuvo como unas palabras de... ¿cómo le voy a decir?, de comprensión hacia la labor del Ministerio del Interior. Entonces, la pregunta concreta que surge de esa entrevista hacia usted, de mi parte, es: los 19 institutos liberatorios de las leyes uruguayas, ¿perjudican o no a la policía? Porque nos lee los 19 elementos agregados por las leyes, y entonces él inclina la balanza de la inseguridad hacia el Parlamento. Yo no creo que sea tan así. Yo creo que hay muchas veces decisiones que toman los jueces, y los jueces pueden, ante el mismo hecho, según el juez, puede tomar decisiones diferentes, porque hay algo que corre por la interpretación. Yo creo que las leyes que tiene Uruguay son suficientes para enfrentar la inseguridad, pero son suficientes cuando se aplican con cierta lógica. Si una persona que comete una rapiña, que tiene un mínimo de 4 años, mínimo, y uno ve después, porque yo tengo los expedientes, que hay gente que tiene 28, 29 años y tiene 15 procesamientos, algunos por hurto, pero varios por rapiña, uno se pregunta, ¿por qué salió en libertad si el mínimo es 4 años? El hurto no, pero la rapiña sí. ¿Pero qué hubo benevolencia ahí, judicial? ¿O son los instrumentos que dice este fiscal que la ley le permite al juez? Hay algo que le permite, sí, pero que lo permita, no quiere decir que el juez lo use. Pero lo usa. Bueno, con Goncalves sabemos, con varios casos. Pero con Goncalves se adelantó 3 años, o sea, tuvo 27, le dieron 30, estuvo 27. Pero podía ser 30 más 15 con Goncalves, 25. Pero entonces yo le digo al revés. Las leyes uruguayas tienen la posibilidad del 30 más 15. Sí. Si le dieron 30 fue responsabilidad del juez. Sí. Ahora, pero déjeme seguir lo que le empecé a explicar. El problema es el siguiente. Hay quienes critican el nuevo código. El nuevo código va a corregir el problema que nosotros tenemos, que es que una persona procesada por rapiña tiene un mínimo de 4. Pero la libertad anticipada muchas veces corre antes que lo penen. Entonces la pena va a correr a partir que le digan, usted va a estar 5 años. Pero a veces lo liberan con 1 año y medio, con 2,
por la libertad anticipada sin que se le haya fijado la mínima, que son 4, pero no se le fijó. Entonces no se lo penó, se lo procesó, no se lo condenó. Y la persona cuando sale en esas condiciones, muchas veces sigue siendo primario, porque no se lo penó. Entonces cae de nuevo. Ya al caer de nuevo, tendría que tener antecedentes y tener un agravante. Bueno, si no se lo penó, no tiene el agravante. Entonces, en ese caso, cuando él dice eso, ahí tiene razón. Ahora, nosotros establecimos determinados criterios, leyes, que una fue que el reincidente es el que fue penado y vuelve a cometer el delito. Bueno, nosotros a la ley le agregamos la figura del reiterante, que es que reitera el delito, aunque no se lo haya condenado. Claro, porque puede Entonces ser. ahí pierde el derecho a la libertad anticipada. Ahora, la delincuencia o los delincuentes, ¿realmente conocen la vulnerabilidad del sistema? O sea, yo creo que sí. Hay algunos que no. Y eso hace más difícil y hace que se multiplique. Hay algunos que no, los que caen quemados por la droga, no. Pero que es rapiñero, hurta, comete otro tipo de delitos, sí conoce. Entonces es en la justicia donde está el problema. Pero acá ya le digo que hay una ley que impide la libertad anticipada. No, se tiene que aplicar. Todo esto funcionaba antes. Su vida eso lo sabe. Sí. Lo sabe, pero el problema todavía es más grave, porque cuando aparece, no con respecto a la justicia, sino con respecto a lo que sucede a veces con las redes. Sí. Cuando aparece esto, la policía se entera del tema inmediatamente. Cuando aparecieron los tiros al aire, la policía se enteró. Yo hablé con el director de la policía, no me acuerdo si fue el sábado o el domingo, el día que apareció. Sí, me dijo quiénes eran, de qué barrio era y qué estaban festejando. Y hay uno que se capturó, ¿no? ¿O no? No. Ahí el allanamiento se hizo ayer y ayer se confirmó que el lugar que se allanó era el correcto, que había casquillos de todas las armas esas que se vieron, que había un cargador con balas 45, que había un chaleco antibala y quedaron requeridos, pero no había nadie. Y es lógico que no haya nadie, si está en las redes. Circula en las redes, lo toma la prensa, lo muestran los informativos. Pero si la policía supo al momento, en el instante en que se subió en las redes... La policía no puede entrar. ¿No puede entrar? No, la policía tiene que tener orden judicial para entrar. Y ahí... y ahí se informó inmediatamente. ¿Y recién? ¿Cuántos días después se le dio la orden? Quedó para iniciar la cosa el lunes. Y el lunes se demoró 2 días, fue el miércoles. ¿Sabe lo que dice el comentario en Facebook? La gente que yo le he consultado estos días es que la pasta base o la cocaína o la droga dura, los armamentos no entran, ni van a las bocas, ni van al... que todo eso tiene un proceso y que la policía lo sabe. ¿Y por qué no se va al fondo de la cuestión? Se va al fondo de la cuestión, porque el problema, hubo una época que la mejor forma de que no pasara nada, si usted denunciaba una boca, el comisario en una comisaría, el comisario pedía orden de allanamiento y entraba a las 3 de la tarde. No iba a encontrar nada. Entonces, esa boca quedaba, digamos, para funcionar 2 o 3 meses más, porque no le iban a dar otra orden de allanamiento porque ya había sido allanada. Y entonces quedaba como habilitada. Quedaba como habilitada porque no iba a haber otra orden de allanamiento. Y el problema no es entrar cuando le dieron la orden, es entrar cuando sabe que va a haber algo. Claro, pero ahí Bonovi, yo recuerdo tantas conversaciones que hemos tenido en esos años. Prevención, disuasión y represión. ¿Cuál de los 3 está fallando? No, pero ahí, hoy, como funciona esto, nosotros quitamos el tema de las bocas de las comisarías. No está más comisaría. Está drogas. Entonces drogas, cuando estudia, toma el tema y lo analiza y estudia. Y entonces en algún momento hay droga, pero no a cualquier hora. Entonces, a veces se entraba cuando no había nada. Ahora, cuando... Pero entonces tienen comunicación interna de acá adentro. No.
Es una cuestión de... La boca funciona de noche no se puede entrar. Entonces, si se va a entrar de día, hay que saber... ¿Qué impide entrar de noche? La ley, la Constitución. ¿Cuál? La Constitución. Sí. El hogar es un sagrado inviolable. Bien, entonces otra vez vuelvo ¿Sabe por qué? Vuelvo a lo mismo. No es un presidente con mayoría parlamentaria, como el doctor Tabaré Vázquez hoy, y esa mayoría parlamentaria, la que tiene el poder, me lo han planteado en las redes, la que tiene el poder de transformar pero la las Constitución leyes. no la cambia, No, ya sé, pero también una asamblea constituyente podría sí, pero ser. tiene que ser votada. Sí, por los 2/3. Yo creo que no hay, ni en el oficialismo, ni en la oposición, la voluntad de cambiar esa ley, ese artículo constitucional. Eso se puede, a pesar de la Constitución, se puede allanar de noche si el juez se hace presente y entiende que es una situación grave. Tiene prácticamente un 100% de reincidencia la droga. Entonces cae, digamos, el jefe de familia, vamos a decirle así, ese Puede ser mujer o hombre. Sí, pero el jefe de familia o la jefa de familia cae. ¿Sigue vendiendo droga? Lo vende su jefe de familia. Termina la abuela vendiendo droga. Entonces, y si la cierran esa, van a vender al lado. Entonces es una cosa mucho más complicada que la gente cree. ¿Y qué habría que hacer? Y lo que se está haciendo. En determinado momento... ¿Solo con inteligencia? Digo, con inteligencia policial. Inteligencia policial y a esta altura camina. Pero lo que hay que hacer no es que cada vez que hay una denuncia meterse, sino cada vez que hay una denuncia investigarla. ¿No dio resultado aquellas operaciones cuando se metía la policía? No dieron, si se cerraron 800, lo vuelven a abrir. Ahora, el problema que el que se agarra es el último eslabón de la cadena. Ajá. En determinado momento la estrategia policial era otra, era no cerrar la boca y seguir desde la boca a quien era el que proveía. Bueno, eso podía dar resultado, pero lo que pasa es que se proveían tantas bocas que lo que se comprueba es que donde hay una boca empieza a haber hurtos alrededor, problemas de convivencia, y entonces hay una presión por cerrar. Y se la cierra, pero la abren de nuevo. Entonces, no es un tema sencillo, no es tan sencillo como parece. ¿No debiera ser una decisión, por ser tan complejo y por estar golpeando tanto en la convivencia social de nuestra nación, no debiera ser un tema que convoque a todos por encima de banderías? En la seguridad todas así, pero hoy es imposible. Nosotros llegamos al ministerio y llamamos a un diálogo multipartidario. 2010 se hizo en educación, se hizo en energía, se hizo en seguridad y se hizo en otro tema que no recuerdo cuál era, y nosotros aprobamos por unanimidad un documento y bueno, ¿cuánto duró? Al poco tiempo, en vez de ser política de Estado, se transformó en botín electoral la seguridad. Entonces se lo utiliza para tratar de cambiar la correlación de fuerzas. Y yo, pese a que es un tema sensible y que la gente muchas veces toma partido por determinadas posiciones, nadie ganó una elección con la inseguridad, nadie. No la ganó acá ni la ganó en ningún lado. Parece ser... Yo cuando terminó la elección del 2014, yo a los pocos días estuve en un programa de televisión. Yo en ese programa de televisión dije que habían fracasado 3 cosas. Dije que había fracasado el que había intentado transformar la elección en un plebiscito contra la política de seguridad, fracasó. El que promovió, que era la misma persona, promovió el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad, fracasó. Fracasó en el intento de ayudar al Partido Nacional en destrozar a Tabaré. Y fracasó en lo que era la conducción
del Partido Colorado, que lo puso más abajo de lo que lo había agarrado. Refiriéndose a Bordaverde. Pero, ¿no fracasamos todo? Pero no, ahí no, porque no, ahí... digo, hoy, eso era el periodo electoral y electoral, ¿no? Yo creo que va a fracasar todo el que lo tome como un tema político partidario. Bien, eso lo entiendo, pero como sociedad, ¿no hemos fracasado? El que lo tome como sociedad para un tema, para apoyar a uno u otro y no para trabajarlo colectivamente, va a fracasar. Va a fracasar. ¿Por qué han aumentado los homicidios? Los homicidios aumentaron clarísimamente por el conflicto entre delincuentes. Pero clarísimamente, porque ha descendido los homicidios por robo. Entonces, si aumentan los homicidios, y hay niveles de aumento, ¿no? Porque en 2010 y 2011 bajaron los homicidios, pero habían aumentado muchísimo los heridos de la cintura para abajo, que indicaban que había ajuste de cuenta sin muerte. Su secretario Jorge Vázquez... Es todo un lenguaje, ¿no? Todo un idioma. Decía... El día que tiren de la cintura para arriba va a aumentar la cantidad de muertos, y no la cantidad de heridos. Eso pasó en el 2012 y empezaron a aumentar los muertos. Y yo creo que la muerte emblemática fue la de Risotto, sí. que en Altos Palermo. Sí. Ahí fue, y ahí aumentó. Aumentó 2012, 2013, 2014, 2015. 2016 bajó prácticamente un 10% con respecto, o sea, unos 29 homicidios con respecto a... Y este año venía bajando hasta hace 2 meses. Venía bajando al mismo ritmo... ¿El homicidio? Sí, el homicidio hasta hace 2 meses venía bajando al mismo ritmo que bajó en el 2016. Pero de hace 2 meses... ¿Y qué está pasando? ¿Qué aumentó? Aumentaron la guerra entre delincuentes. Bien, ¿y cómo se puede dar? Y aumentó, pero eso no explica el aumento. ¿No? Aumentó, no, eso sí, la guerra entre delincuentes sí, pero aumentó también... los feminicidios. Sí, pero los femicidios no explican el aumento, porque lo que hay con respecto al año pasado es un aumento de 2 o de 3 o 4 que no explica el aumento, ayuda al aumento. Lo que explica el aumento es el conflicto entre delincuentes, entre bandas. ¿Qué plantea Bonomi, por ejemplo, la gente no está viendo ahora, resignación frente a esta situación? No, yo no, para nada. Nosotros lo que tenemos planteado es seguir bajando las rapiñas con un compromiso del presidente y los homicidios, en la medida que aumentan por conflicto entre delincuentes, hay que tratar de desarticular cada vez más las bandas de delincuentes. El problema es que esto no es una cuestión solamente del Ministerio del Interior. Esto tiene otras cosas. Nosotros cuando al principio del gobierno realizamos operativos de saturación, sí, nos dijeron una cantidad de veces, sobre todo de la izquierda, y algunos organismos del Estado, que estábamos estigmatizando los barrios donde actuábamos. Bueno, hoy queda claro que no era así, que la gente de los barrios es la que nos pedía y nos pide que actuemos, porque en esos barrios que son complicados hay una presencia grande del Estado, hay una presencia de los CAIF, de las escuelas, de las policlínicas, de los centros cívicos, de MIDES, de los liceos, las ambulancias que entran, y cada vez que hay una situación conflictiva existe una tendencia a que las escuelas cierren, las policlínicas cierren, los CAIF cierren, se retiren los funcionarios del Estado, no entren los ómnibus, no entren los taxis, no entren las ambulancias, no entren los que llevan... Son como guetos. Bueno, pero eso es estigmatizar. Eso es estigmatizar. Porque todos esos nos piden que los protejamos, que tengamos policías protegiendo las escuelas, policías protegiendo la policlínica, policías protegiendo los ómnibus, policías protegiendo los camiones. Bueno, cuando se trató de entrar era para proteger esos servicios precisamente. Hoy lo comprende mucho más gente. Ese es un paso adelante.
pero yo creo que hay que coordinar más presencia coordinada del Estado. Bien, ¿y eso en qué proyecto entraría? Yo creo que no hay proyecto. Yo creo que a esta altura estoy convencido es que... Porque falló el proyecto político del Frente, digamos, de cambiar la realidad. Porque cuando usted salió preso, o estuvo preso, había bolsones de pobreza, pero hoy no hay una agudización. No, la pobreza no. Pobreza, bueno, la condición social en que está viviendo mucha gente, claro, ¿no? Lo que pasa es que uno modifica cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando el Frente empieza a gobernar, había un 39% de pobreza, había un 9%. Había un 14% y había habido un 19% de desempleo. Hoy hay un 7 y algo. Había un 4,5% de indigencia, hay un 0,3% de indigencia. ¿Por qué se ve más? ¿Por qué no se ve más. ¿No? No se ve más. ¿Usted no siente que está como cortada la sociedad como... No, al contrario. ¿No? No, hay que tener memoria, eso sí. Yo cuando estaba en el Ministerio de Trabajo, yo me acuerdo que vivía en la Juana de América, en Bella Italia, y el camino que hacía la Rambla, Veracierto, hasta Camino Maldonado. Yo cuando doblaba por Veracierto, yo me acuerdo de un niño con túnica que pedía en Veracierto y la Rambla. A veces iba con mi señora. Esto no puede ser, este niño no puede estar acá, este niño no puede estar acá. Voy a hablar. Ese niño lo mató un auto. En Veracierto y Avenida Italia había gente pidiendo para la pasta base, estaba pidiendo. Lo mató un auto. Para arriba, muertos en la calle por situaciones de este tipo, varios. Estoy hablando de los primeros años del 2006, 2007. Hoy no se ve eso. Hoy no se ve. Gente durmiendo en la calle. Hoy hay gente durmiendo en la calle. Pero no es por pobreza solamente. Es por una decisión que yo no la entiendo y he tenido discusiones con funcionarios del Estado que dicen que es un derecho que tienen a dormir en la calle y para mí el derecho humano es a impedir que se duerma en la calle y que tenga que dormir en condiciones más dignas. Yo creo que lo que se superó de pobreza era la pobreza a la que se llegó por pérdida de empleo, por rebaja de salarios, por pérdida de jubilaciones. Entonces fue más fácil contemplar ese 30%. Hoy tenemos la pobreza pura y dura, que es más difícil de solucionar. Entonces me preguntaba qué era lo que hay que hacer. Bueno, yo creo que lo que se necesita, y estoy hablando del próximo quinquenio, es una nueva generación de políticas urbanas y sociales. Políticas urbanas incluyen política de vivienda. Hay enclaves en Montevideo fundamentalmente que no son dignos como vivienda y que generan violencia de por sí nomás. Entonces, eso no es tarea del Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior sí lo que puede hacer es diagnóstico. Y el diagnóstico es que eso, la tarea del Ministerio del Interior es contener eso mientras se encuentran soluciones de fondo. No es responsabilidad del Ministerio del Interior, pero es un ministerio político por excelencia. Sí, pero está en otro orden la solución. Sí, pero entonces, como actor principal en el orden político, y con el diagnóstico que ustedes tienen, porque eso sí que ha mejorado y ha avanzado, ¿no? Notoriamente, ustedes tienen fotografías de todo, o sea, fotografía quiero decir, de instantánea, de todo. Sí. Entonces, digo, ¿por qué no se desarrollan las herramientas como para poder coordinar esas políticas de vivienda, de salud? Porque hay como superposición en algunas cosas de servicios. ¿Usted vio cómo es? Uno actúa por prioridades. Cuando el Frente Amplio empezó a gobernar, la prioridad clara era el empleo, el salario, la salud,
la seguridad no era prioridad. Entonces el primer gobierno no tuvo un presupuesto adecuado. El segundo gobierno, y además tuvo una definición política en general que para mí era absolutamente insuficiente. Acá se ha discutido entre la derecha y la izquierda cuál es la salida para y la derecha decía que era la mano dura, o la política de policiamiento, y la izquierda decía que era la política sociales. Y bueno, se probaron las dos cosas acá. Acá no caminan, por separado no camina ninguna, pero además, si concibe, yo no lo concibo exactamente, yo concibo que son las dos cosas, pero aún si concibiera que la salida a fondo son las políticas sociales, y la de fondo es, las políticas sociales es la salida de fondo. El problema es que no puede ser una excusa para que el Ministerio del Interior no actúe, porque si es de fondo va a demorar en solucionarse. Mientras tanto... A no ser que la tomemos como una política de Estado de verdad, pero aún así va a demorar. Pero aún así va a demorar. Bien, va a demorar más mientras no se asuma. Hace poco mataron a un muchacho de 15 años en un enfrentamiento de bandas. Nosotros tenemos fotos de ese muchacho con 11 años, armado y con la banda mayor, no con los niños, con la banda mayor. Ya desde los 11 años tiene una opción de vida hecha, que no la cambia en 2 días. Y cambiar eso lleva años. Está bien. Entonces ¿quiere decir que fracasaron las políticas sociales? No fracasaron, necesitan años. Necesitan años. La política social, la educación tuvo una gran etapa, que es la inclusión en la educación. Hay un aumento muy grande de menores que participan de la educación. Bueno, eso tiene que ir acompañado de un aumento de la calidad de la educación. Yo el otro día oí a un empresario, no sin sector político, que decía que en Uruguay la primaria salvó el examen. ¿Sí qué? Salvó el examen. O sea, incluyó y funciona. Bueno, lo que tiene que salvar el examen ahora es secundaria. El pago lo cambiamos un día para otro, porque no trabaja más tiempo, pero sí trabaja sin horario. Entra hoy a las 2 y mañana a las 4 de la tarde. Entonces ocupa el espacio que se quiere que se ocupe. Y eso sí dio resultado. Por eso llegó para quedarse. Pero fue una corrección uruguaya de lo que aprendimos de un inglés. ¿Cuál fue la zona cuál es la zona más caliente en rapiñas en Montevideo? Y son las que están vinculadas a la zona 3, zona 4, que es una es el oeste de Montevideo, otra es el noroeste, noreste de Montevideo. La zona 3 es hacia Manga, Borro, Casaballe, Marconi, esa zona 3. Pero ahí es donde hay más robos y hay más rapiñas. O sea, pobres contra pobres. Sí, porque, ojo, que cuando nosotros decimos aumentó la cantidad de rapiñas, muchas veces se dio el aumento de la cantidad de rapiñas con la baja de la cantidad de dinero robado, porque se controló mucho más los lugares de grandes robos, del sistema financiero, de comercios grandes, y se fueron corriendo a donde roban 200 pesos, 50 pesos, 100 pesos, entonces roban mucho más veces para tener un... ¿La Ciudad Vieja terminó con cero? No, cero no. La rapiña desde el 2013 a la fecha bajó el 73%. ¿Bajó el 73%? Bajó el 73%. No al 73%, bajó el 73%. O sea, del 100 al 73%. No, del 100 al 27%. Al 27%, 73% bajó. No, esa es la rapiña, y el hurto el 80% bajó. ¿Y se obedece a las videocámaras? Sí, a las cámaras y al sistema de funcionamiento de las cámaras, no dándole cuenta al 911 de lo que se ve en las cámaras, sino dándole cuenta al policía que está a pie en el barrio. Ajá, fallaba con el 911. Fallaba, sí. Fallaba y además muchas veces... ¿Pero eso es por una interna o por no. eficiencia? No, porque no es lo mismo que alguien que ve en la cámara, ve que en un cajero automático hay un muchacho con bicicleta a 15 metros y otro con bicicleta enfrente, mirando a la gente que está sacando dinero, y le diga al que está en la calle, hay dos, pedirle documentos, decirle que lo estamos mirando. Y se van, entonces nos roban. ¿Están de particular? No, estos están de uniforme. De uniforme. Pero no que estén ahí, están
a una cuadra. Entonces el de la cámara le dice, correte una cuadra para tal lado que tenés tal situación. Entonces lo llaman al orden y el tipo se va. ¿A cuántas cámaras aspira a llegar el Y ministerio? nosotros tenemos unas 1.850 en todo el país, hoy. Y ahora estamos instalando 3.300 en el área metropolitana. Y van a haber 1.000 más donadas. Es mucha inversión, ¿no? Sí, las 3.300 son 19 millones de dólares del Ministerio del Interior invertidos. Las 1.000 que vamos a instalar en la zona de frontera, las donó Chinta. ¿Y cuál es la droga más extendida acá en Uruguay? No sé la más ¿Consumida? extendida, la más peligrosa es la pasta base. La más peligrosa, Sí, la más porque peligrosa. es la más barata y la más destructiva. La que genera, toda la situación de violencia que genera, la genera la pasta base. ¿Aumentó la delincuencia relacionado con el consumo, con la liberalización de la marihuana? No. La marihuana tiene poco delito, digamos, que derive de ella, más allá del contrabando de marihuana. La idea es que todavía no se concretó, pero sí va avanzando, que con la marihuana legal, regulada, disminuya la cantidad de marihuana que ingresa ilegalmente. Eso mostró que tiene potencialidad, también mostró que hubo dificultades que hay que superar para que se incorporen más farmacias o más negocios que vendan la marihuana. ¿Le consta que haya dentro de las cárceles quienes dirigen bandas de narcotraficantes? Yo creo que dirigen hay que dirigen bandas delincuentes. Esos delincuentes pueden actuar en distintos rubros. ¿No se puede controlar eso a través de las redes, de la comunicación, etcétera? Eso que uno diga que suena excusa, que uno diga que eso sucede en Brasil, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, quiere decir que por más que se controle, siempre se escapa algo. Hay lugares donde se escapa más, donde se escapa menos. En Brasil todo lo que es el crimen organizado está vinculado a las cárceles, lo dirigen desde las cárceles. Acá hay gente que lo hace, cada vez se controla más, no siempre es controlado absolutamente. 791, ministro del Interior, ¿cuándo temió más por su vida? Muchas gracias por la entrevista. ¿Cuándo temió más por su vida? ¿Cuando estaba preso o ahora que se enfrenta a esta...? O cuando estaba libre antes de estar preso. Cuando estaba libre. A ver, dígame. Y cuando estaba libre. Cuando estaba libre. Antes de estar preso. ¿Pero hoy está amenazado? Y he tenido alguna amenaza, pero no es una cosa que es importante manejarla. Pero es un lugar, el suyo, que hoy la gente no visualiza a otro. No, la gente hay cosas que no visualiza. Primero usted en el primer periodo era la cabeza de turco, con respeto a todos los turcos, pero... Más o menos, de una gente otra no. Bueno, pero quiero decir, era como el candidato a que le pegaran. Y hoy eso parece haber cambiado, entonces... ¿El primer gobierno cuando era ministro de Trabajo? Cuando era ministro No, ministro del Interior. Sí. Porque fue las dos cosas. Y ahora también. Ahora... ¿Le pegan? Yo creo que donde más pegan es en las redes. ¿O están los trolls, los grandes...? Sí, y además yo creo que no es un problema de las redes, es un problema de los que usan las redes. Entonces hay gente que decidió usarla para acumular políticamente, identifica qué cosas hay que destruir, qué cosas... Entonces hay una conexión política. Sí, pero ¿es política partidaria o solamente política? Yo creo que hay las dos cosas, pero no lo puedo probar, así que lo tengo que dejar a este precio. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos siempre.